Vamos a abrir la Biblia en el libro de Mateo, capítulo 4, versículo 1 en adelante. La palabra del Señor dice así, ¿no? Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, de que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tus pies en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorará y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Amén, hermanos. Tema de esta tarde: firmes en la palabra. Cuando vemos aquí esta historia, es una historia real. No está escrita para asustarnos, ni para que ningún creyente se asuste, ¿no? Y diga: el diablo es real. Yo creo que muchos hermanos, para muchos seres humanos, el diablo ya no existe. Ahora, cuando se habla del diablo, la gente se persina, se baña en agua bendita. Y bueno, cosas como esta, hermanos amados. Pero el diablo es real. El diablo, desde el principio sabemos, hermanos amados, que él tentó a Eva, hizo caer a Adán y a Eva, y con el transcurrir de los años, él se ha propuesto ir en persecución de todos los que aman la justicia de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Abel fue muerto por su hermano Caín porque el diablo lo tentó a hacer una cosa como esta. ¿Qué quiere decir con esto, hermanos amados? Que de la misma manera como Jesús vino a la tierra, cada uno de nosotros como hijos de Dios, lo que me sorprende en esto, hermanos, es que el creyente debe aprender a vivir y a ser conducido en el poder del Espíritu de Dios. Cuando Jesús fue llevado al desierto, antes de estas cosas, él tuvo una experiencia gloriosa. Dice que Jesús se bautizó en las aguas. ¿Cuántos bautizados hay aquí? ¿Cuántos bautizados hay aquí? Amén. Es un mandamiento que le dijo a Juan el Bautista: deja que convenga estas cosas hacerlas en la justicia de Dios. Porque Juan el Bautista no lo quería bautizar a Jesús, pero Jesús le dijo: me conviene que yo cumpla este mandamiento, porque yo también como hijo, y los demás que serán hijos de Dios también tendrán que obedecer este mandamiento. ¿Cuánto alaban a Jesús? Jesús se bautizó, pero algo bueno vino después del bautismo de las aguas. Dice que los cielos se abrieron y el Espíritu de Dios tomó forma corporal en una manera de cuerpo de una paloma, dice la palabra del Señor. Descendió de los cielos y reposó en la cabeza de Jesús. Venía así, y una voz que decía: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y la Biblia dice, hermanos amados, que desde ese momento el Espíritu Santo lo ungió y lo llenó a Jesús. ¿Cuántos me están entendiendo ya? Quiere decir que el creyente que desciende a las aguas, el creyente, hermano, que está creyendo en Jesús, debe ser lleno del poder del Espíritu Santo. Y esto lo digo también para los jóvenes, que tal vez si no han habido esa experiencia del Espíritu Santo, va a haber un problema. Para nosotros los que no hemos tenido, hermanos amados, aquellos que no han tenido esa experiencia del Espíritu Santo, va a haber un pequeño problema, porque no están completos en la presencia de Dios. Tienen a Jesús, pero se tiene que cumplir la promesa que Cristo dijo a la iglesia:
Cuando yo me vaya, tendrá que venir el otro Consolador, el cual, aquí está la parte importante, Él os guiará. Por eso es que, hermanos amados, hoy en el día da pena que muchos pastores, evangelistas y obreros de Dios y ovejitas de Dios, que no estamos siendo guiados conforme al Espíritu de Dios. Y la Biblia dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos tienen algo especial. Son reconocidos auténticamente como hijos de Dios, porque no van a hacer su propia voluntad, sino que van a hacer la voluntad divina del Padre. ¿Cuántos alaban a Jesús? Amén. Cuando Jesús fue lleno del Espíritu Santo, miren lo que hizo el Espíritu Santo con Jesús. Yo no sé con ustedes cuánto están haciendo, hermano, pero en esta tarde Dios nos interrogará y nos pide que nos pongamos en una conciencia de saber si el Espíritu Santo está haciendo lo mismo que hizo con Jesús. Dice que Jesús fue guiado por el Espíritu Santo al desierto. ¿A qué cosa el desierto? El Espíritu Santo inmediatamente lo llevó a Jesús, hermanos amados, para que la humanidad de Él sea gobernada por la divina presencia del Espíritu Santo de Dios. Cada creyente, hermano, tiene que tomar de este ejemplo. Yo antes decía, ¿cuántos van a seguir esas pisadas? Dijimos amén. ¿Cuánto nosotros estamos sintiendo, hermano, lo que Jesús sintió? Mire, Jesús, por el Espíritu Santo, en la cual, igual como lo llevó a Jesús al desierto, no, a Jesús no lo va a llevar a usted al desierto en este momento, pero sí lo va a guiar a hacer cosas en la presencia de Dios que van a ser útiles a la vida nuestra, hermanos amados, y a nuestro llamado y a nuestra vocación que tenemos en el Señor. Cada uno de los que ministramos tienen que ser guiados por el Espíritu de Dios. Y si el Espíritu de Dios no nos está guiando, hermano, tenemos que ir delante de Dios a reclamar por qué esa presencia cual tú nos has dado no nos está guiando. Nos tiene que ayudar. Oiga, ya hay muchos que ya este evangelio ya no lo están predicando del ayuno. Jesús es el primero que nos dio el ejemplo. Dice que, como alguien me decía una vez, que Jesús, como era Dios, pudo hacerlo 40 días. Aquí lo vemos que Jesús estaba en la humanidad de Él. Era humano. ¿Cuánto lo quiere muestro, hermano? Jesús estaba como un hombre natural. Dice que era el Adán que vino aquí a la tierra. El nuevo Adán, para gobernar y darle al nuevo hombre una responsabilidad de vivir como nos la ha dado a cada uno de nosotros para poder agradar al Señor. Y el Espíritu Santo aquí, su hermano, también va a ser lo mismo. El Espíritu Santo tiene que guiarnos, nos tiene que llevar, hermano, a tener momentos especiales. Y aquel que no está sintiendo eso, hermano, déjeme decirle que algo está pasando. Es preocupante eso. Si el Espíritu de Dios no te levanta a orar, si el Espíritu de Dios no te guía a orar, no te guía a ayunar, no te guía a leer la Biblia, algo está pasando en nuestra vida, hermano. Porque el Espíritu Santo nos tiene que incentivar. ¿Verdad? Cuando a veces se ha proclamado ayuno, ya dice, ayuno, ay, pastor, en estos días, ¿para qué ayuno? Ya, mañana vamos a ayunar. Y hay unos que ayunan no hasta las 10, ¿no? ¿Verdad? Gloria a Dios por los que ayunan hasta las 10. Porque ya no se la hacen, ya no puedo más, y ya están, oiga, imagínense esos enfermos, hermanos, que los tienen ahí, días sin que comer, solo con un suero, con potasio, con minerales, alimentando el cuerpo de ellos. Bienvenidos, Dios les bendiga. David. Qué bueno es Dios, hermanos amados. ¿Cuánto alaban a Jesús? ¿Cuánto le damos la ofrenda? Aplauso al Cristo de gloria. El Espíritu Santo nos tiene que guiar, hermanos amados, a tener momentos especiales con Dios, para que esta naturaleza nuestra en la cual vivimos, imagínense, hermanos amados, en los deseos carnales, porque cuando antes de venir a Jesús, nuestros deseos, nuestros apetitos, hermanos, eran solamente hacia ese lugar de donde no era
el lugar donde no tenía Dios un lugar para nosotros, como hoy está aquí el Señor con nosotros. ¿Cuántos lo creen? Amén. La verdad es que antes vivíamos en la carne, en nuestra naturaleza caída. La Biblia habla de que nosotros antes éramos muertos en delitos y en pecados. Quiere decir delitos y pecados. Era una naturaleza que nos guiaba, era una naturaleza pecaminosa que teníamos, hermanos amados. Pero gloria al nombre de Cristo Jesús, que usted y yo cuando venimos a Cristo, como dice Pablo en la segunda carta a los Corintios, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, ¿cuántos están en Cristo Jesús? Amén. De modo que si alguno está en Cristo Jesús, dice la Biblia, nueva criatura es. Amén. Y cuando tiene esa nueva criatura, hermano, habla de que ha nacido de nuevo. Recuerde que Jesús le dijo a Nicodemo, siendo un hombre anciano, mira, tú tienes que volver a nacer de nuevo. Y le dio las indicaciones. Y le dijo, tienes que nacer del agua. Y también tienes que nacer del Espíritu. Si tú quieres ver el reino de Dios. ¿Cuánto alaban al Señor? Si queremos ver el reino de Dios, hermanos amados, los que han nacido del agua ya necesitan aún continuar a andar viviendo en el Espíritu de Dios. Y no es fácil, ¿eh? Hay que luchar, porque nuestra naturaleza pecaminosa se va a oponer a la naturaleza divina del Espíritu. El apóstol Pablo lo dijo. No os satisfagáis, según Gálatas capítulo 5, versículo 16 en adelante, dice, no os satisfagáis los deseos de la carne, porque la carne se opone al Espíritu. Y el Espíritu se va a oponer al de la carne. Va a haber una lucha interior en nuestro corazón. Hermanos amados, que lo malo quiere de nuevo renacer, que lo malo quiere volver a tener como su naturaleza el primer lugar. Pero recuerde que cuando está el Espíritu de Dios, por eso hermanos, es preocupante que muchos creyentes dicen, yo no puedo aún vivir la libertad de Cristo. Es porque no está conociendo la verdad de cómo andar en el Espíritu de Dios. Si usted tiene ese problema y yo tengo ese problema, tenemos que buscar del Señor. Tenemos que buscar de la presencia del Espíritu de Dios. Recuerden que Jesús le dijo a los discípulos, en muchas partes, hermanos amados, en una de las ocasiones cuando Jesús llegó a la casa, le dijo, recibí el Espíritu. Y ellos recibieron el poder del Espíritu. Y además de esto le dijo Jesús, no salgáis de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Una vez que sean investidos del poder de lo alto, me seréis. Quiere decir, hermanos, que no se puede ser testigo de Jesucristo, ni del amor de Él, si no está el poder del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo va a producir en nosotros el querer como el hacer, por esa buena voluntad divina de Dios que hemos conocido al Señor. Amén, mis santos. Amén. Debemos ser firmes en la palabra, hermano. Debemos clamar a Dios por esta palabra. Jesús tuvo este momento, este encuentro maravilloso. Cuando yo estaba meditando esto, hermano, imagínense que el Espíritu Santo lo guía a Jesús y lo lleva al desierto, no a morirse de hambre, sino que a tener una relación divina con Dios, a tratar, hermano, de renovarse, a tratar de que toda su naturaleza humana, la cual adquirió, sea renovada en el poder de Dios. Por eso, hermano, usted ve el mundo como anda, en sus deseos, en sus pasiones y en su carnalidad. Usted le dice, como ayer nos sorprendió, hermano, evangelizando en Chiavari, gente que pasaba delante de la persona que estaba predicando, lo insultaban, le decían cosas bárbaras. Hubo uno de esos, aquellos que un marroquino parece, o tunecino, hermanos, que se enfrentó cara a cara con él, y él le decía, pide perdón, porque él cogió un folleto de las cosas de Dios y la tiró en el piso, y le diciendo al otro compañero, dice, deja tú, ¿por qué haces estas locuras? Que eso no es de Dios, ellos están hablando locura. Más él le decía, pide perdón a Dios, y él decía, y se confrontó con él, hermanos amados, cara a cara, como para pegarle. Pero ahí estaba la presencia de Dios, hermanos amados, sosteniéndolo a él y nosotros respaldando ahí. Y esto es una gracia, es un amor en la cual Dios ha prometido entonces que el Espíritu Santo estará con nosotros para guardarnos y defendernos también de todo mal. Y cuando usted anuncia la buena nueva, hermano, bendito sea el nombre del Señor, mire esa persona en su naturaleza carnal y pecadora, confrontando la verdad de Dios. Así es la naturaleza nuestra caída, hermano. Va a confrontar todo lo que es de Dios, todos los deseos de Dios. Oiga, usted va a tener problemas, yo voy a tener problemas, hermanos, aún de leer la Biblia. No vamos a tener deseo ni siquiera de venir aquí a adorar al Señor, porque la carne, hermanos amados, se opone a la ley del Espíritu. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿No es verdad que hay gente que se siente como incómoda
cuando vienen a la iglesia, los hermanos, no estoy hablando de los amigos que vienen, gloria a Dios, porque vienen, bienvenidos son, pero los hermanos que tienen años ya están aflojando como si se la toalla, ya se sienten más en la carne que en el espíritu. Ya no les satisface estar en la iglesia, ya no les satisface cantar, porque están en la carne. Ya su deseo ya no son estos, ya quieren estar delante en un lugar, hermanos amados, dándole a la carne lo que pide. ¿Qué es lo que pide la carne? Los deseos de los ojos, amén, hermano. Y es la concupiscencia de la vida, la vanagloria, la jactancia y todas estas cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, quiero recordarnos entonces que Jesús, guiado por el Espíritu Santo, comenzó desde ese momento su ministerio. Él fue llevado ¿a dónde, hermanos amados? A un desierto, a tener una relación, una comunión, algo que comenzaba a tomar control, dominio de la vida de él. Y después que usted lo ve de los 40 días, dice que él tuvo hambre ya, 40 días más, le bastó al Señor. Y dice que el diablo, hermano, esto también es una indicación para nosotros. Los que amamos a Dios tenemos que estar conscientes, hermanos amados, que el diablo es real, que existe, que el diablo no ha venido a este mundo para jugar al teto ni al vale con la gente, hermanos amados. El diablo ha venido, como Jesucristo lo dijo, el Dios de este siglo está cegando los ojos del entendimiento. Y no solamente eso, hermanos amados, sino que el Dios de este siglo ha descendido de los cielos para destruir, para hoy, hermanos amados, para hacer cosas tremendas, apartar de la fe a muchos, para, oiga, bendito sea el nombre del Señor, para enseñarle a ellos que Dios no existe y que no es real. Por eso te ve mucha gente que no cree en el Señor. Y uno de aquellos era lo que ayer veíamos. Decía, tenemos a Dios y creemos en ese Dios único. Y cállense con creencia. Porque la carne produce eso, hermano. Pero cuando usted está en el Espíritu, usted honra a Dios. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Cuánto alaban al Señor, hermanos amados? Para poder vivir, hermanos, en la bendición del Espíritu Santo se debe nacer de nuevo. Si usted quiere experimentar el fuego del Espíritu, la gloria del Espíritu, recuerde que Jesús le dijo en una parte de Hechos los apóstoles decían, nadie puede recibir el Espíritu Santo si no está nacido de nuevo. ¿Sabe a quién le da Dios el Espíritu Santo? A los que le obedecen a Dios. ¿Cuántos han obedecido a Dios, hermano? ¿Cuántos han recibido el llamado de Dios? Le dijo, deja ese mundo y vente para acá. Dios le va a dar el Espíritu Santo a aquellos los que le han obedecido a Él. ¿Cuánto alaban a Jesús? Se debe nacer de nuevo, hermano. Cada día nosotros debemos mantener ese nuevo nacimiento. Y aquellos que no han aceptado a Cristo también lo necesitan para poder ellos que reciban el Espíritu Santo. Como el Señor es Salvador de nuestras vidas, se necesita a Cristo para mantener las promesas de Dios. Amén, hermano. Es una bendición, hermano, poder vivir en la presencia del Espíritu. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo lo ha dicho. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Dice que la palabra consolador, cual prometió Jesús, dice que en griego quiere decir paracleto. Alguien que está al lado de una persona. En otras palabras, también el paracleto de ese entonces, los griegos decían, era uno que va a abogar, que va a ocultar, que va a guiar, que va a instruir, hermanos, que va a dar revelación, que lo va, oiga, a educar en las cosas de Dios. ¿Cuánto alaban al Señor? Por eso que hay gente que no son educadas en las cosas de Dios. Usted le habla de Dios, no entiende. ¿Qué dijo Dios? Hermano, no hay revelación en su espíritu. No hay temor en el corazón de las personas, porque le hace falta nacer del agua y nacer del espíritu. ¿Cuánto alaban? Denle una ofrenda de aplauso al Señor, hermano. Gloria al nombre de Jesús. Esto nos recuerda como hijos obedientes a nosotros también, hermanos, como Jesús fue obediente en todo, dice la Biblia. Mire, desde el momento que Jesús toma el ministerio, Él fue obediente y la obediencia de Él fue hasta la cruz. Nosotros como hijos de Dios también, hermanos, los que estamos tomando esa dirección y caminando por las huellas de Jesús, para seguir el ejemplo de Jesús, porque usted tiene que seguir el ejemplo de Cristo. Amén, hermano. Jesús fue allá porque tenía una necesidad de hacer algo grande sobre esta tierra. Nosotros también, hermanos, tenemos algo grande que hacer en esta tierra. Si no nos llenamos de arriba, de las cosas de arriba, hermanos, el creyente se va a llenar de las cosas temporales, de las cosas de aquí, de la tierra. Pero recuerde que cuando usted, como dice Pablo a los Colosenses, ¿no, verdad? Que si alguno está en Cristo, recuerde, está ya sentado en la diestra
está sentado en regiones celestes con Cristo Jesús. Amén, hermano. Y está agarrado de Él, tomado de Él. Por eso, hermano, usted va a vivir los mismos deseos que Cristo aquí en la tierra. Mire que Jesús en su deseo era de agradar al Padre en todas las cosas. Como hijo de Dios obediente, nos recuerda esto, hermanos, que no nos debemos conformar a los deseos de las carnes. Vamos a 1 Pedro capítulo 1, versículo 14. Y a sus habilidades de pecar. Mire, el apóstol Pedro nos recuerda, y le recordaba a la iglesia de aquel entonces, como también esta palabra que es viva y eficaz. El Señor nos quiere recordar, hermanos amados, que como hijos obedientes, oiga, porque los que andan según la carne, dijo el apóstol Pablo, no pueden agradar a Dios. Por eso es que hay un montón de evangélicos, hermanos, que quieren agradar a Dios, pero no pueden agradar a Dios. Se le hace como que tienen una barrera por delante y se le hace imposible. Hay muchos que dicen, hermano, yo no puedo, se me hace difícil. ¿Saben por qué, hermanos amados? Es tan fácil de entender a través de la Biblia. Miren, ¿cuántos hijos hay obedientes aquí de Dios? Amén. Esa parte es la que nos falta. Hay muchos. A mí me falta a veces tanto, hermano, porque no soy tan obediente. Y aquí dice, como hijo obediente, miren. Por eso que usted ve tantos hijos desordenados y desobedientes, hermanos, y rebeldes. Mucho más a Dios y a su Padre. Porque andan conformes, ¿qué cosa? Y aquí nos expresa como hijos la palabra, miren, como hijos obedientes, no os conforméis, ¿qué dice la Biblia? A los deseos que antes teníais. ¿Cómo era nuestra condición en aquel entonces, antes de venir a Jesús? Estando vosotros viviendo ¿en qué? En la ignorancia. Cuando hablamos de ignorancia, ¿no verdad? Cuando a veces ¿cuántas veces nos hemos ofendido cuando dice, cállate que tú eres ignorante? ¡Ay, bendito! Se nos sale, hermanos amados, el indio, ¿no verdad? A muchas hermanas se les sale la India, María. ¡Ay! Dice, ¿qué me dijiste? Ignorante es alguien que ignora las cosas o que no las sabe. Entonces, nosotros, hermanos, antes vivíamos sin ley. Antes de venir a Jesucristo vivíamos sin ley, ¿sí o no? ¿Qué ley conocíamos? Cuando éramos pequeños, ¿qué cosas nos había enseñado la Iglesia Católica? Los 10 mandamientos. Y decíamos, ¿no? El domingo es de guardar. Y nunca guardábamos el domingo. Se podía fornicar, se podía idolatrar, se podía, hermano, adulterar, se podía pecar de mil y una manera, hermanos amados. Oiga, bendito sea el nombre del Señor, pero todo eso, como dice la Biblia, hermano, que los que estamos en Cristo, Dios ha pasado por alto los pecados de vuestra ignorancia y los ha perdonado y los ha limpiado y nos ha santificado, sin recordarnos a nosotros Dios algo del ayer, sino que hoy Dios nos recuerda el presente, el mañana, cómo debemos vivir para agradar a nuestro Padre y nuestro Dios celestial. ¿Cuánto alaban a Jesús, hermano? Eso es lo que nos pide el apóstol Pedro, hermano. Nos recuerda que como hijo obediente no os conforméis a los deseos que antes teníais. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo vuelvo a esos deseos que antes tenía, estoy viviendo en el Espíritu, estoy viviendo fuerte en la palabra, estoy viviendo, hermano, o en la carne. Y dice la Biblia que los que viven en la carne no entrarán en el reino de Dios. Es un peligro grande, ¿no? Ya el Señor lo ha dejado escrito todo, la recomendación. Es como cuando usted lo mandan a hacer la dieta, ¿no verdad? Le dan una cartela así, hermanos amados, grande. Y si usted dice, bueno, pero yo al pan le pongo acá y le pongo 60 más gramos, no me como el pan y le aumento al rizo, usted dice, bueno, son 100 gramos, le meto 200 gramitos. ¿Qué está haciendo usted ya? Usted está adulterando. Y usted está pecando ya, porque le han mandado a hacer algo. Y después cuando a los 2 meses va donde el doctor, dice, doctor, no sé qué ha pasado. Yo solo tomo agüita y me he engordado con el agüita. Alabe lo que él vive. Pero dice, yo he cumplido la dieta y no ha cumplido la dieta. Porque si hubiéramos cumplido la dieta, hubiéramos bajado de peso. ¿Cuánto alaban a Jesús? Pero hermano, esto nos recuerda a nosotros que tenemos no un deber con nosotros mismos en sí para agradar a Dios, es con Dios mismo, mi hermano. Es con Él que tenemos que agradar. Es con Él que tenemos que vivir. Miren que Jesús, por eso la Biblia nos recomienda tanto, que Él siempre esperaba agradar a Dios, el Padre en todo. Como usted como hijo de Dios también tiene que procurar cómo agradar a nuestro Padre celestial. ¿Cuánto alaban a Jesús? Según el versículo 2,
Cuando Jesús fue llevado por el Espíritu, esto quiere decir entonces que Jesús fue guiado en todo por el Espíritu Santo. En su naturaleza, Él se dejó guiar por el Espíritu Santo. Y si tú no estás siendo guiado, hermano amado, y yo no estoy siendo guiado por el Espíritu Santo, vamos a tener tropiezos tremendos. Vamos a vivir no en victoria, sino en derrota. Y el enemigo se va a aprovechar de eso. Porque quiero enfatizar aquí, hermanos amados, porque en el versículo 2 dice que Jesús, después que estuvo en el desierto, después de ayunar, eso quiere decir que Jesús no comió absolutamente nada. Según el Evangelio de Lucas, narra ahí, dice, Jesús no comió nada. Eso no quiere decir que no dejó de tomar agua. Jesús tomó agua, porque no se puede vivir sin tomar el agua. Una persona después de 3 días se deshidrata y los riñones comienzan a funcionar mal y puede tener una infección y se puede morir esa persona. Entonces en todo hay que ser sabio. Hasta 3 días yo he ayunado, hermanos amados, sin tomar agua, sin tomar nada. Y gloria al nombre del Señor, porque me ha dado la fuerza Él, porque cuando yo lo he querido hacer en mi propia fuerza, he ayunado solo hasta un día. Me he propuesto ayunar 3 días, hermano, en mi propia fuerza, por querer tratar de dar a conocer que ayuno tanto. Cuando una vez, hermano, tuve una experiencia esa que el hambre casi me destruye, hermano, me destruyó, y la promesa que le había hecho a Dios de 3 días de ayuno, hermanos amados, gritando por ahí un panadero, quebramos el ayuno. Que después nos arrepentimos y le pedimos perdón a Dios, que éramos 3 jóvenes que nos metemos en ayuno. Siempre éramos 3 jóvenes, varones los 3. Por eso acá los jóvenes, ¿cuándo se ha propuesto hacer un ayuno de eso? Oiga, no le digo que igual, no imitar al pastor, pero tienen que tener deseos como esto. No, ¿verdad? No digo, vámonos 3 días por allá. No, vámonos 3 días a meternos en las manos de Dios. Sería bonito que el Espíritu Santo comience a hacer eso en la iglesia, ¿verdad? ¿Cuánto alaban al Señor? Que los jóvenes hoy en este instante, hermanos amados, se encierren ahí. Pastor, denos la iglesia por 3 días, desde que el día martes nos vamos a encerrar hasta el día jueves. Gloria al nombre de Jesús. Y lo venimos a respaldar acá los varones también en la noche. Dormimos con ellos ahí, bendito sea el nombre de Cristo. ¿Cuánto alaba al Señor? Hermano, a nosotros nos habían enseñado nuestros pastores que hay que vivir conforme a la ley del Espíritu. Ayunábamos, oiga, era una cosa tremenda. 3 jóvenes que éramos los únicos, hermano, los 3 nos poníamos a ayunar, los 3 nos poníamos a orar y a clamar. De noche nos levantamos haciendo vigilia. Y hermano, y doy gloria a Dios por eso, que aquello lo que hemos hecho para Dios nos ha servido para bien, porque todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar para la gloria de Dios. Si usted siembra la carne, hermano, si hubiera sembrado tanto en la carne, sueño, oiga, desaliento, sin ir a la iglesia, sin leer la Biblia, sin ayunar, oiga, sin vigilar, hermanos amados, hubiera sido un ministro mediocre tal vez. Pero todo le doy la gloria al Espíritu Santo que me pudo guiar, porque tuvo en mi deseo, le di mi voluntad, le di mi corazón para que me sepa guiar. ¿Cuánto lo alaban al Señor? Cuando nosotros nos entregamos de esta manera al Espíritu de Dios, dice, este quiere que yo lo guíe y nos va a guiar. Amén, hermano. Y usted como joven, usted como señorita, como sea, hermanos amados, va a comenzar a experimentar algo especial del poder de Dios. Usted va a escuchar la voz audible de Dios, porque los que son en el Espíritu comienzan a ser sensibles a lo de Dios, hermanos amados. Comienzan a experimentar cuando leen la Biblia, sienten revelación, el rema de Dios viene a su corazón. Oiga, y le va a dar no solamente entusiasmo a hacer esto, sino que también van a tener deseos también de llevar el mensaje de la palabra de Dios, que cuando vean a sus amigos, los van a empapar de la palabra de Dios, le van a enseñar la Biblia, hermanos amados, y no le van a decir simplemente el hecho de los juegos que hay o del teléfono más sofisticado que tienen, porque se va a tratar de las cosas de Dios, porque todo tiene su tiempo. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén, hermanos. Esto es un punto más para nosotros, que Jesús tuvo una experiencia de poder enfrentar a Satanás. Hermano, el enemigo es real, el diablo es real, Satanás es real. ¿Cuántos lo creen que Satanás es real? Él conoce a cada uno de nosotros por su nombre y todo. Él sabe quién y dónde y cómo estamos caminando con Dios. Y ahí donde dijo el apóstol Pablo, capítulo 6, versículo 12 de Efesios, hermanos amados, que para esto se requiere, como dijo Pablo, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el poder de su fuerza. Amén. ¿Por qué Dios desea, hermanos, que usted y yo nos fortalezcamos en el poder de su fuerza? Porque no es contra carne, no es contra sangre nuestra batalla, amén, hermanos, sino, como dice en el versículo 14, es contra las huestes espirituales de maldad que están ¿en dónde? En las regiones
La gente no ve al diablo ni a los demonios, hermano. Imagínense si ellos se presentaran todos los días por ahí. ¿Cómo estaría la gente, hermano, por los pisos tirando ahí llenos de baba y todos ahí ministrando y los sacerdotes y los curas exorcando a la gente, hermano, echando fuera con agua bendita? ¿Usted cree que saldría así? Jesús dijo que a la iglesia le ha dado algo especial y en mi nombre echarán fuera demonios. ¿Cuánto lo alaban al Señor? Hermano, entonces, esto nos quiere decir, hermanos, que Jesús, cuando salió del ayuno, nunca se esperó, déjeme decir esto, nunca se esperó enfrentar al diablo. Jesús iba entusiasmado a comer, alimentarse para empezar su ministerio. Pero hermano, cuando le sale al frente el enemigo de nuestras vidas, el diablo, porque el diablo significa, ¿sí saben lo que significa el diablo ustedes? ¿Cuántos saben lo que significa el diablo? O Satanás, significa adversario. Él es el adversario nuestro, hermano. Él nos quiere a nosotros destruir. Y Él se ha propuesto, porque usted antes le pertenecía. Oigan, Dios nos ha trasladado del reino de las tinieblas a su reino de luz. ¿Cuántos están ahí, hermano? Están en un rebaño nuevo. Antes le pertenecíamos como oveja negra. Oiga, hasta el color Dios nos cambió. ¿Cuánto alaba al Señor? Ahora nos transformó en ovejitas blancas, de piel blanca. Amén, hermano. Ahora damos buena lana. ¿Cuánto alaban a Jesucristo? Amén. Antes dábamos lana negra, ahora damos lana blanca para la gloria del reino de Dios. Y esto nos recuerda, hermano, que Jesús nunca se esperó esto. Para mí, yo creo, hermano, que Jesús no se esperaba. Cuando Satanás le sale al frente, cara a cara, lo confronta a Jesús. Y le dice una primera frase que a veces ha puesto en duda en nosotros: si eres el Hijo de Dios. ¿Cuántas veces el diablo le ha venido a usted a decir: ¿tú te crees hijo de Dios? Porque los hermanitos te han lavado el cerebro, porque tú crees que al bautizarte, porque tú crees que al ir a la iglesia ya tú eres hija de Dios o hijo de Dios. ¿Cuántas veces el diablo ha venido, nos ha engañado con eso? Y a veces nos hemos puesto a llorar. A mí me ha venido, hermano, este senso, como de culpa. Como que cuando a veces yo he cometido un error y dice: te crees hijo de Dios aún así. Pero hermano, la palabra dice que aquí hay algo especial. Vamos al libro de Juan capítulo 1, versículo 3, hermanos amados. Mire, hermanos amados, cuando nosotros venimos al Señor, no es porque quisimos venir por nuestra propia fuerza, es porque Dios puso en nuestro corazón, por medio del Espíritu de Él, el creer en el Hijo de Dios. Ahora aquí viene la promesa en Juan 1:13, dice: los cuales, mire, el versículo 2 dice: mas a todos los que le recibieron. ¿Cuántos han recibido a Cristo en su corazón? Amén. A los que creen en su nombre. ¿Cuántos creen en su nombre? Amén. ¿Le dio qué cosa? Dice la Biblia: potestad de ser, mira, aquí dice la Biblia, ser hechos hijos de Dios. Antes no lo éramos, éramos creación de Dios. Pero usted y yo, hermano, cuando venimos a Jesús, creímos en Él, lo recibimos en nuestro corazón a Cristo, pudimos creer en el nombre de Cristo Jesús, automáticamente Dios nos dio un paso especial a nosotros, nos abrió una puerta donde Dios nos recibió y nos dijo: ahora. Porque recuerda, hermano, que cuando un pecador se arrepiente, dice la Biblia, quiere decir entonces que hay pecadores en la tierra. ¿Cuánto alaban al Señor? Que no hay justo en la tierra uno, siquiera uno que puede decir: aquí estoy yo el justo. No, en la tierra no hay uno justo, dice la Biblia. El único justo que vino a la tierra fue Jesucristo. Amén, hermanos. Por eso la Biblia dice: por cuanto todos pecaron, estaban destituidos de la gloria de Dios. Por eso es que esta palabra, hermanos, aquí nos enseña algo grande. Amén, hermanos amados. Dice: a todos los que recibieron y creyeron en Él. Quiere decir que estábamos perdidos. Tuvimos que en Cristo Jesús creer. Y ahora dice la Biblia que nos da, ¿qué cosa? La potestad de ser hechos hijos de Dios. Miren que entonces en el mundo, cuando estábamos, no teníamos esto, hermano. Éramos creación de Dios, éramos pecadores. Por eso la Biblia dice que Cristo vino, hermanos amados, para reconciliar al mundo consigo mismo. Amén, hermanos. Usted y yo hemos sido reconciliados en su sangre, en su muerte. Por eso es que todos los que creemos en Él, hermano, afirmemos nuestra fe, nuestra creencia en Él, nuestros ojos puestos en Cristo Jesús. Amén, hermano. ¿Cuánto alaban al Señor? Porque el que los quita de Jesús está perdido. Nuestros ojos tienen que ser puestos en Jesús, dice la Biblia, en el autor y consumador de nuestra fe.
Él nos dio una fe para creer. Una sola fe, dice la Biblia, un solo bautismo. ¿Cuántos lo creen, hermano Héctor? Amén, hermano. El versículo 13, ¿qué dice? Mire cómo son estos hijos de Dios. Oiga, es donde cuando nacen de nuevo, cuando reciben a Cristo. Ahí dice la Biblia que estos son los cuales no son engendrados de sangre. ¿Qué quiere decir? Que no vienen en una relación íntima marital, que no son, oiga, el versículo 13 dice ahí, ni voluntad de carne, ni de voluntad de varón. O sea, nada humano existe aquí. Aquí existe solamente algo, sino de Dios. Entonces, yo he nacido de nuevo, ¿cuándo, hermanos amados? Cuando creí que Jesús es el Señor de mi vida. Tuve fe en su nombre y pude creer que Él es el Hijo de Dios. Amén, hermano. Por eso en la Biblia el apóstol Pablo a Timoteo dice 2:5. La primera carta dice, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y el hombre. En medio de Él está Jesucristo. Amén, hermano. Por eso nuestra mirada en Él. Amén. No la afloje de Él. Sigamos adelante con Cristo, hermano. Ahora es importante saber, hermano, Jesús comienza a tener una experiencia sobrenatural, enfrenta al diablo. Usted antes le pertenecía, dice la Biblia, que el que practica el pecado, oye, es duro, no digo esa palabra, pero la gente se ofende. Dice la Biblia que el que practica el pecado es del diablo. Pero Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo. Jesús vino a rescatar y a salvar lo que se había perdido. Amén, hermanos amados. Ahora, imagínense ustedes, Jesús se enfrenta ante Él, es real. Y Satanás le dice, mira, le lleva 2 piedras, le dice, mira, haz que estas piedras se convierten en pan. Si eres el Hijo de Dios. ¿Qué Jesús le dice, hermanos amados? Por eso estamos viendo el tema, firmes en la palabra. Por eso usted y yo, hermanos amados, que estamos conscientes que nuestra guerra no es con sangre ni carne, sino contra las huestes, contra los principados, contra las potestades de las tinieblas. Mire, hay tantos rangos espirituales en los cielos, hermanos amados, que nuestra guerra es contra ellos. Y la gente ya se olvida hasta del diablo, porque, oiga, la gente dice, hay muchos que dicen, yo soy el mismo diablo. Cuando dice ya el diablo, hay gente que dice, el infierno no existe, porque este es el infierno. Aquí la pagamos toda, el dolor, el sufrimiento, lo que nos pasa, este es el infierno, hermano. La gente se equivoca. Esta es parte de lo que Jesús dijo, en el mundo tendré aflicción, pero confía en mí, dijo Cristo. ¿Cuánto alaba al Señor? Satanás es real, dije. Y aquí, hermano, para enfrentar a Satanás, con él no se enfrenta en la carne ninguno. El que se enfrenta en la carne lleva la de perder. Por eso usted ve muchos creyentes, hermanos, que van a enfrentar a Satanás en la carne. Y lo enfrentan en la carne. Y no es con espada ni con ejército, es con su Santo Espíritu. Por eso, hermano, el creyente debe vivir en la comunión del Espíritu cada día, en ese manantial de vida. Amén, hermanos amados, para que fluya el poder y la gloria del Señor. Porque Jesús le dijo, y recibiréis power, poder. Amén, hermanos amados. Por eso usted ve esos Power Riders ahí, que cuando está la gente deshidratada, se toma uno de esos, hermano, y cómo se levantan. Salen los pechos, salen, oiga, y la gente corre, hermanos amados, y comienza a trabajar con desesperadamente, y nadie lo enferma. Entonces ustedes esos salen minerales que toman ahí, ¿no? Que toman. Usted lo ve, hermanos, que no hay quien lo pague. La gente sigue adelante trabajando. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Qué más nos enseña la Biblia, hermano? Entonces, que Satanás es real. Y va a meter dudas en nuestro corazón. Va a meter muchas cosas y el creyente debe estar preparado para esto, para enfrentarle con la palabra. ¿Cuántos le creen que usted tiene potestad de parte de Dios ser hecho hijo de Dios? Cuando Satanás le venga esas cosas a decirle al engaño a usted que tú no tienes parte ni arte en el reino de Dios, ¿qué le diría a usted? Por eso hay que aprenderse la palabra de memoria, mi hermano, para recordarle al diablo que es mentiroso. ¿Cuántos alaban al Señor? La Biblia, Jesús lo dijo, Él es padre de toda mentira. Por eso que el que practica la mentira es igual a Él. Nosotros debemos armarnos de los mismos pensamientos como nuestro Señor Jesucristo pudo hacer frente a cada deseo y tentación que Satanás le puso a prueba al Señor. Para ver el grado de obediencia al Padre, intentó varias veces apartarlo de la senda de la perfecta obediencia de la voluntad de Dios. Satanás, hermano, va a querer lograr, y ya Satanás ya no viene, sino también, hermano, hoy se ha introducido en el Evangelio
Como dice la Biblia, hay muchos que están disfrazados y muchos están introduciendo herejía. Muchos están predicando un evangelio diferente, hermanos amados. Un evangelio, hermanos amados, que no tiene nada que ver con lo que el apóstol Pablo dijo. He predicado a Jesucristo crucificado, muerto y resucitado. Pero lo que hoy en día, hermanos amados, se está predicando un evangelio diferente. Un evangelio que Satanás, el diablo, está introduciendo con la palabra mismo. Porque el diablo va a usar la palabra para engañar a los escogidos. Por eso usted y yo tenemos que aprender bien la palabra para estar fortalecidos en la palabra. El apóstol Pablo dice a los Colosenses 3:16, dice que la palabra de Cristo, que haga, hermanos amados, abunde, more abundantemente en nuestro corazón. Y a veces la palabra de Cristo, ¿dónde está, hermano? La Biblia está escondida, oiga, en los relatorios a veces, ¿no, verdad? En los comodinos. Llega la Biblia, uno la alza, ¿sí o no? A veces la alza ahí y la acomoda bonito y la forra bien para que no se dañe. ¿Cuánto alaban al Señor? Porque no se puede venir la palabra del cielo. Señor, dame tu palabra. No, el Señor nos diría, léela. ¿Cuánto me están entendiendo? Hay muchos que se compran una Biblia, hermano, y la tienen, pero que no la deshojan para nada. La cuidan, porque aquí está la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios es como, hay que comerla. Amén. Satanás, hermano, va a intentar muchas veces. Mire que intentó, ¿cuántas veces? 3 veces. Pero en eso intentó, hermanos amados, que Jesucristo tenga la duda. Por 2 veces, en el capítulo 4, en el versículo 3 y en el versículo 6, hizo meter en duda el criterio de saber que Él era el Hijo de Dios. ¿Qué le vuelve a decir? Si eres el Hijo de Dios, mándate, tírate, porque a sus ángeles mandará cerca de ti. ¿Qué le respondió Jesús con la palabra? Porque también escrito está, le dijo Jesús. ¿Qué le dice el Señor? No tentarás al Señor. Oye, cuando usted y yo conocemos la palabra, no vamos a ser engañados tan fácilmente por el enemigo, ni por cualquier hermano, cualquier predicador. Amén, hermano, porque la revelación de la palabra la tiene usted y el Espíritu de Dios nos guiará entonces a toda verdad. ¿Qué nos quiere decir en estos versículos de Mateo, hermanos amados? Después de haber ayunado, vino el tentador y le dijo, por 3 veces lo tentó a Jesús. Jesús estuvo consciente que debía librar batalla con Satanás y que nunca se descuidó de aquello que debía enfrentar. Esto nos recuerda a nosotros, hermanos, también amados en el Señor, que usted no debe bajar la guardia. Por eso que el Señor manda a hacer los siervos que son de Él vigilantes. Jesús dijo, orad y velad. Y el apóstol Pedro dijo también algo, porque hay un león que está rugiente. ¿Cuántos saben que ese león está rugiente, hermano? ¿Y para qué ruge? Él ruge porque tiene hambre. Por eso la Biblia dice que el león rugiente anda, ¿no? Dice el apóstol Pedro. Orad y velad porque Satanás, el diablo, anda como el león rugiente, viendo. Quiere decir que nos vean. ¿Sí o no? Si somos guapos o bellos, no nos tocan. ¿Ah? Toca a los gorditos nomás, alábale al Señor que vive. Está viendo si tiene huesitos, carnecita. Él está viendo nomás, hermano, si son las ovejas si son de Cristo, hermano, Él las odia. Y se las quiere devorar, las quiere destruir. Y les quiere dar a entender entonces que Él puede. Y recuerde, hermanos, que mayor es el que está con nosotros. ¿Cuánto alaban al Señor? Por eso, hermano, es fuerte usted en Cristo Jesús, con el poder de la palabra, cuando usted comienza a vivir, aleluya, en nombre del Señor, en el poder de la ley del Espíritu, que contra esa ley del Espíritu no hay ley. Amén, hermano, usted será un vencedor y yo también seré un vencedor si comenzamos a caminar y a vivir según la ley del Espíritu. Si vivimos en la carne, le dije antes, somos derrotados. Porque el enemigo conoce y sabe que si hemos vuelto a nuestros placeres anteriores, por eso el apóstol Pablo nos recordaba que como hijo obediente no volvéis a los deseos que antes tenía. Porque el diablo, hermano, conoce y nos pone esos deseos para ver si caemos. Como que a veces decimos igual, ¿verdad? Es que en el pecado se está mejor. No se sufre tanto, se divierte, se goza, se baila, se da su tropifarra. ¿Pero qué? El evangelio es aburrido. Déjame decirte que si no se arrepiente la gente, hermanos amados, ya se sabe el lugar que le espera. Porque los deseos de la carne es contra la ley del Espíritu, dice la Biblia. Y todo el que practica uno de aquellos deseos de la carne, no heredará el reino de Dios. Amén. Pues hermanos, usted y yo preocupémonos porque la cosa es seria.
Hay mucha gente que está dejando de la verdad por la mentira, hermanos amados. Hay gente que está dejando la ley del Espíritu ya porque ya no puede, porque no ora, porque no ayuna. Hay gente que ya se ha dejado todas las armas espirituales que antes creíamos, hermanos amados, en el ayuno. Se ayunaba 2 o 3 días, se oraba horas. Ahora se ora de una manera en automático. Los viernes ya ni quiero ni venir porque el pastor no tiene hora ahí orando. Y ya nos sentamos, nos acostamos y el pastor sigue orando. Oye, el pastor es terrible. Orando sin cesar venceremos. ¿Cuánto lo creen? Eso quiere decir entonces que estamos todavía en los deseos de la carne. Porque cuando estamos en los deseos del Espíritu, hermano, oiga, ¿cuántos se han entrado en el agua y no quieren salir del agua? ¿Cuántos de ustedes están yendo, hermanos, a la piscina, hermano? Están en el solazo y están en el agua y qué rico, heladito, fresco, ¿no? Dice, ven a comer, los muchachos le decimos, ven a comer, el muchacho dice, ya voy. 2 horas gritándole que vengan a comer, hermanos, jamás y no vienen. Porque el agua está deliciosa. Y cuando las aguas del Espíritu, hermano, para nosotros, que es vida, oiga, que nos refresca el alma y que nos da paz y nos da tranquilidad, estamos en esa agua del Espíritu, hermano, y no queremos salir, aunque nos diga, ya, hermano, váyase a la casa, ya cierren la iglesia, hermano, continúa. A mí a veces me botaban de la iglesia, hermano, pero estábamos en la iglesia a veces. Tenía mi pastor que decía, ociosos, vamos, ¿qué hacen aquí? Hermano, a mí me ofendía esas palabras. Así que para buscar de Dios no solamente en la iglesia, se va también en el trabajo y en la calle, en todo lugar. Pero como yo no tenía nada de aquí mantener, ni trabajo ni nada, yo pasaba casi en la iglesia orando y ayunando y buscando de Dios. Y si llegaba un enfermo, le orábamos en el nombre del Señor, hermano, y el Señor lo sanaba ahí para la gloria de su nombre. Si había un enfermo por ahí, nos mandaban a ver, yo ya estaba disponible como un obrero dispuesto ahí, vámonos allá a orar por eso. Y había una hermana Enriqueta que ya pasó a la presencia del Señor y dice, negro, vámonos. Y nos íbamos a predicar el Evangelio de Cristo, orábamos por los enfermos, hermano, le pegamos 3 gritos al cielo, ¡en el nombre de Jesús! Y los enfermos se agarraban las orejas, hermano, y se sanaban y danzaban para la gloria de Dios. ¿Cuánto alaban al Señor? Nos hace falta esos tiempos, hermano. La verdad es que cuando se está en el sol, ¿qué le pasa? Hasta la piel se seca, ¿sí o no? Están tostados. Cuando usted llega a la casa, el ventilador, el doposol es rápido, hermanos amados, se tira todo, medio frasco de doposol, porque necesita que la piel se refresque. Así está nuestra piel espiritual, hermanos, que necesita del Espíritu. ¿Cuánto alaban al Señor? Por eso, hermanos, solo podemos estar firmes en la palabra contra las acechanzas del diablo cuando estamos viviendo en el Espíritu. Es que el diablo conoce. Cuando alguien está en el Espíritu, está en el fuego de Dios. ¿Te has visto las serpientes cuando hay fuego? ¿Qué pasa? Se meten ahí a andar a jugar a la candela ahí, a llevarse el palito para alumbrar a las otras serpientes. ¿Qué le sucede a la serpiente, hermano? Dicen que el apóstol Pablo estaba ahí en una de las islas cuando había naufragado la barca y él recogiendo leña, dice, la verdad, prendieron el fuego y mientras él estaba recogiendo la leña, dice que tiraron la leña y una serpiente del fuego salió queriendo y se le pegó a la mano del apóstol Pablo y dice que la gente esperaba que Pablo muriera. Pero como estaba en el Espíritu, ¿qué le pasó al veneno? Hasta el veneno, hermanos amados, no le hizo efecto. Porque estos son para los siervos de Dios, aquellos que andan según la ley del Espíritu. ¿Cuánto alaban a Jesús? Amén. La serpiente, yo, hermano, y cuando usted y yo vivimos en el Espíritu, las serpientes no se pegan. Hablo de espíritus, de maldades, huyen delante del Señor y delante de la presencia del Espíritu de Dios. Hermanos, recordemos que si el Espíritu Santo y el apropiado conocimiento de la palabra de Dios, el creyente no puede hacerle frente al diablo. Jesús, que estaba lleno, como dice un cántico, ¿no? ¿Verdad? Que David estaba lleno del poder, la verdad, de Dios. Venció a Goliat. Hermano, sin esa presencia del Espíritu Santo, sin el apropiado conocimiento de la palabra de Dios, el creyente no puede hacer frente, no puede vencer la tentación. Se debe amar la palabra de Dios y resistir firme en la fe de Dios y en su palabra. Vamos a ver Santiago 4:7, hermanos, ¿qué nos enseña ahí? Usted y yo somos más que vencedores, amén, hermano. Someteos pues a Dios, oiga, someteos a la ley del Espíritu entonces. ¿Y qué más dice la Biblia? Resistid al diablo, quiere decir entonces que es real. Está puesto en alerta la iglesia, porque la iglesia a veces duerme, ya la iglesia solamente escucha el mensaje de la prosperidad, el mensaje de, oiga, salvo siempre salvo, que todo va bien, que todo va bien, y que no importa orar, no importa ayunar, no importa vigilar, no importa hacer esto, hermanos amados. Ya los principios de la iglesia antigua, no nos estamos volviendo como esa iglesia de la senda antigua. Hoy hay un modernismo, hermano, que todo se está cambiando,
todo se está enfriando, hermanos amados. Ya no hay deseo por las cosas de Dios. Y nosotros nos estamos dándole el ejemplo a la nueva generación que está llegando a conocer al Señor. Ellos llegan y se conforman igual. ¿Cómo lo ven? Por eso, hermano, la iglesia tiene que despertar. El creyente tiene que despertar y comenzar a buscar las cosas del cielo. ¿Qué dice ahí? Resistir al diablo. ¿Y el diablo qué va a hacer? Cuidado. Nosotros tenemos que tener una buena preparación de la palabra de Dios. Amén, hermano. Usted y yo preparémonos, estudiemos la Biblia. No esperen solamente ni los miércoles, porque a veces ya ni los miércoles no nos preparamos. No venimos a estudiar la Biblia. Y cuando no estamos preparados, entonces somos presa fácil. Estamos débiles en el conocimiento de la verdad. Pues, hermano, saque tiempo al tiempo, porque el tiempo es precioso para usted. Si usted lo aprovecha en Dios y en la doctrina que se da, hermanos amados, en la enseñanza, usted se capacita, usted se prepara y el Espíritu Santo lo va a guiar a toda verdad. ¿Qué más hay que hacer, hermano? Insertar, memorizar en el alma y en la mente la palabra de Dios. Vamos a Santiago 1:21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, que dice la palabra, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Quiere decir, hermano, hay que injertarle. ¿Se han visto ustedes los injertos? La otra vez yo veía, hablaba un señor, hermano, de la producción de melones, ¿no? Aquí en Italia, están allá en Senegal. Y mire cómo hacían, le hacían a la planta de la flor ya del melón que estaba brotando, la ramita, le partían a la flor. Le tiraban la flor, le sacaban la flor, porque dice, si no, no se cosecha mucho. Tiraban la flor y le partían el tallito. Injertaban otro tallo, un poquito más. Entonces dice, para que esta planta por lo menos eche 6 a 7 melones. Porque si no, dice, yo no sé, yo no he plantado acá. Dice, los que plantan el melón en casa, dice, 1 o 2 melones podrán cosechar. Pero lo hacemos para que produzca mayor. La producción sea mayor, dice. Pero hay que injertarle algo. Tenemos que aprender la palabra, hermano. Amar la palabra de Dios es una cosa importante. El salmista dijo una cosa importante. Los dichos de tu boca, no, ¿verdad? Los he guardado en mi corazón para no pecar contra mí. Hermano, debemos amar la palabra. Tenga la Biblia. Oiga, y cuando usted tiene la Biblia, aproveche la Biblia, porque ella es la palabra de Dios. Usted quiere escuchar de Dios. Hay muchos que dicen, yo quiero escuchar a Dios, y van a correr detrás de la gente, hermanos, que le hablen una palabra profética. Y a la gente le gusta eso. Y ahí recuerde que Dios va a usar un espíritu de engaño y de mentira para que le hablen. Si la palabra profética más segura es la palabra de Dios, amén, hermano. Y Dios nos va a hablar a través de ella, seguramente sin equivocarse, porque ahí no hay hombre, es inspiración del Espíritu, amén. ¿Cuánto alaban al Señor? Pero a veces corremos y ahí entonces el engaño va a entrar. Y ahí va a decir, sí, tú eres el amado. Oiga, y hasta plata le sacan a nosotros. ¿Cuánto alaban a Jesús? Por lo cual dice ahí, ¿no, verdad? Todo desechando toda avaricia, hermano, tenemos que sacar de nuestro corazón. Reconocer y aceptar el impulso para obedecer la palabra de Dios es una cosa importante, hermano, que tenemos que reconocer esto. En Romanos capítulo 8, versículos 12 y 14, dice, mira la palabra del Señor, tenemos que aceptar el obedecer la palabra de Dios. Si no la obedecemos, somos oidores, como dice Santiago, olvidadizo. Pero aquí dice, mire, aquí somos deudores. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados, oiga, aquí está la palabra de Dios, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué dice la Biblia ahí? Dios nos está hablando en este cuarto, creen, hermano. Nos está diciendo, mira, tú eres mi hijo, te estás dejando guiar por mi palabra, estás obedeciendo mi palabra. Esa es la garantía que nos da también a nosotros el derecho a ser hechos hijos de Dios, mi hermano. Porque hay gente que está en montones en la iglesia, pero no obedecen la palabra de Dios, no obedecen a Cristo. Y ahí donde dice el Señor, muchos me dirán, Señor, Señor. ¿Qué dirá el Señor? No os conocen. No todo el que me dice Señor, Señor, dice la Biblia, entrará en el reino de los cielos. Por eso, hermanos amados, el obedecer la palabra es mejor que muchas otras cosas. Amén. Esto le dijo el profeta Samuel a Saúl.
mejor le dijo: te equivocaste contra Dios. Mejor es obedecerle a Dios que todo lo que tú has hecho. Se fue contra Dios, no obedeció a la palabra de Dios. Y eso es vivir en la carne, es vivir en sus deseos, es vivir en su propia voluntad. Hermanos, Dios en esta tarde nos recuerda que usted y yo tenemos una lucha contra el diablo, contra Satanás, y podemos hacerle frente a él firme, creyendo en la palabra de Dios. Amén, hermanos. Porque el enemigo también va a conocer de nosotros si somos, hermanos, buenos estudiantes de la palabra de Dios, si somos firmes en la palabra, si creemos y obedecemos a la palabra de Dios. Satanás, el diablo, no vendrá de la misma manera. Quiero que ustedes recuerden una cosa: como vino a Cristo, ¿sí o no? Que a Jesús se le presentó y le dijo: si estas piedras, conviértelas en pan, mándate del pináculo, tírate abajo porque a sus ángeles están. Y le mostró, dice, los reinos de este mundo y la gloria de ellos. Miren, pues, hermanos, oiga, yo no sé si a usted y a mí el diablo nos está mostrando la gloria de este mundo. ¿Sabe cuál es la gloria de este mundo? ¿Qué hay en este mundo? Hay gloria, ¿no? Quiere decir, un puesto importante, ¿sí o no? ¿Cuántos hermanos amados han dejado a Cristo por un puesto importante? Y se han contaminado. Y se han hecho gente, hermanos amados, que en vez de ser bien, han hecho mal. La vanagloria de este mundo, los reinos de este mundo. ¿Cuántos evangélicos, hermanos, tocando para Dios ahorita están sirviéndole al diablo? Tocando para el mundo. Ahí, armando bandas y cuestiones de cosas, hermanos, que Dios tenga misericordia. Yo he conocido gente, hermanos amados, que aún ministros tocando en la iglesia, hermanos, con música rock. Una vez yo escuché a uno de una iglesia, hermanos amados, que lo fue a visitar ahí, donde yo vivía, ahí en Guayaquil, con una guitarra, hermano, que estaba haciendo una música que no se sabe qué cosa era la música. Instrumento de Dios, hermano, siendo también instrumento de Satanás, el diablo. Dice que de una fuente no puede fluir agua salada y al mismo tiempo agua dulce. O sale salada o sale dulce. ¿Cuántas la van a decir? Amén. O somos luz o somos tiniebla. O somos fríos o somos tibios. ¿Qué dice usted? O somos calientes. Porque los tibios, dice el Señor, los vomitará de su boca. Usted toma un vaso de agua tibia. Hay gente que toma agua tibia, hermano, ¿para qué? Para adelgazar, gloria a Dios. Pero hay otros que toman agua tibia para sacarse lo que está mal de la barriga. Se toma el agua tibia y ¡guau! Y hermanos amados, cójalo. Corre la gente, alaben lo que él vive. Satanás no va a venir de la misma manera como se enfrentó a Jesús, con las mismas tentaciones. Antes serían tales como, vamos a especificar, mire, vamos a especificar aquí. Satanás va a venir de esta manera, como en un acto de inmoralidad. Romanos capítulo 13, versículo 14. ¿Qué dice la Biblia ahí? Sino vestidos del Señor. ¿Cuántos se están vistiendo del Señor Jesucristo? Oiga, cuando yo estoy muriendo cada día en la carne, cuando me vienen pasiones, deseitos, ¿no verdad? Oiga, hermano, hay que llevarlo ¿a dónde, hermanos amados? Dice el apóstol Pablo: crucificad vuestra carne. Hay que crucificar la carne con las pasiones y deseos, ¿dónde, hermano? En Cristo Jesús. O sea, quiere decir que usted vaya en oración, vaya en ayuno si es posible, si tiene luchas en nuestro interior. Hermano, eso es vestirse de Cristo. Que usted se quiere despojar de algo que no le va bien a su vida espiritual, que usted quiere abandonar, que usted quiere despojarse de aquello, como dice la Biblia, despojado y correr con paciencia nuestra carrera que tenemos por delante. Amén, hermanos amados. Dios nos pide esto en esta maravillosa tarde, hermano, en este domingo glorioso, que Dios nos invita a vestirnos de Él. Amén, hermano. Vestido del Señor Jesucristo. ¿Y qué dice la Biblia? Y no proveáis para los deseos de la... Cuando yo proveo los deseos de la carne, hermanos amados, eso no quiere decir que si a usted le viene un antojito de hoy día, imagínese un maduro asado con quesito ecuatoriano. Pastor, estoy proveyendo para la carne. Eso no, eso está alimentando su cuerpo. Y gloria a Dios por los que cuidan el cuerpito. A mí, hermano, lo alimentan. Y pobre de aquellos que no cuidan el templo del Señor, que no lo alimenten, dice, no comen porque después se engordan. Gloria al nombre del Señor. Y se exhiben, no comen todo el día. Después están cayendo rey. Y también pobre de aquellos que comemos mucho. Alaba de Dios. Pero no proveáis para los deseos de la carne. ¿Cuándo yo voy a proveer para los deseos de la carne? Apenas a veces escuchar. ¿Lo imagínense?
Los deseos de la carne son muchos, amén, hermano. Ya nosotros nos conocemos a nosotros mismos, ¿sí o no? Cuando yo proveo eso, hermano, y le doy lugar a mi carne, oiga, a la ira, ¿sí o no? Dice la Biblia, iraos. Eso es darle lugar al deseo a mi carne. Nosotros no somos para alimentar los deseos de nuestra carne, amén, hermano. Antes los deseos de nuestra carne tienen que morir. ¿Qué dijo Juan? Mengo yo y crece él. Amén, hermano. Como el grano, dijo Jesucristo, el grano, hermanos amados, tiene que ir a la tierra para que muera. Y así muriendo ese grano, dice que lleva mucho fruto. Amén. Una semilla, imagínense. Oiga, ¿cuántos han plantado? ¿Cuántos han sido semilleros aquí? Plantadores de maíz aquí. Han sembrado hoy una semillita, 2, 3 granos de maíz, ¿no? ¿Verdad? Oye, después usted se encuentra comiendo, hermano, sus 4 o 5 mitas ahí. Bendito sea el nombre del Señor. Juan 8, 44. ¿Qué dice ahí 44? Vosotros sois de vuestro padre. Oiga, esto está. Oiga, no, cambiamos, no lo vayamos. ¿A quién le está diciendo Jesús esto? A aquellos fariseos. Aquí no hay ningún fariseo, gloria a Dios, ¿no, verdad? Todos somos creyentes en Cristo. Pero quiero que tome referencia de esto que el Señor nos da. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Cómo nos va a venir a intentar el diablo? Que caigamos en la mentira. Y hermano, la lengua es un miembro que tenemos que tener en mucho cuidado. Y el enemigo quiere poner veneno de la mentira. Cuidado. Que Dios nos ayude. Y el día que podamos mentir, pidámosle perdón al Señor. Amén. El Señor nos manda un mandamiento, no debemos mentir, porque seremos igual al padre de mentira. Entre más podamos decir mentiras es mejor. Amén, hermano. Evitémoslas. Y reprendamos al diablo cuando se quiera. Por eso el salmista dijo: pon mi lengua contra el paladar para no pecar contra ti. Muérdase la lengua. Ay, Señor, la mentira que me está saliendo, Padre. Muérdala ahí. Para que entonces sepa que usted está ahí atento, que no va a decir mentiras. ¿Qué más dice ahí, hermano? Vamos a ver otro punto. El chisme. Oiga, ese es otro punto que el diablo va a querer tentarnos a nosotros. No va a venir que transforma las piedras en pan, tírate del penáculo y mira las glorias. No, Él va a venir con estas pequeñas cosas sutilmente e introducirlas en nuestra vida, porque a veces nosotros no nos percatamos, ¿sí o no? Pero sí caemos en este punto de lo que hablamos. Vamos allá a Santiago 4:11. Cuando hablamos de murmurar, estamos hablando del chisme. Es difícil, hermanos, en la cual viene lo que dice Santiago, capítulo 4:11. Hermanos, no murmuréis. ¿Qué dice la Biblia ahí? Los unos de los otros. El que murmura del hermano, ¿qué hace? Busca a su hermano. ¿Qué más hace? Murmura de la ley. ¿Qué más hace? Y juzga a la ley. ¿Qué más hace? Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino que eres un juez. ¿Queremos estar en eso, hermano? ¿Quiero ser juez de mi hermano? En otras palabras, debemos tratar de evitar que el enemigo, Satanás, el diablo, se aproveche de estas cosas. Mi hermano, no murmuráis, no andemos en chisme, en cuento, porque eso causa malestar, mi hermano. Y eso es lo que el diablo quiere sembrar en el corazón de cada uno de nosotros que estamos orando a Jesucristo. ¿Cuánto alaban al Señor? Por eso, hermano, no permitamos, como dice ese coro que se le canta en la escuela dominical, si el pecado viene a tu corazón y te dice déjame entrar, ¿qué le decimos? Dile no, Cristo vive en mí, no hay lugar para ti. Si viene el chisme a tu corazón, el enemigo ya nos tienta de una manera así para provocarnos. Por eso debemos estar firmes en la palabra. Desobediente a los padres. No quiere ser rebelde a los padres. Podemos también hablar de Efesios, ¿no? ¿Se recuerdan? Hijos, obedeced a vuestros padres. Capítulo 6, versículo 1. Entonces, el enemigo quiere poner esto en los corazones también de los jóvenes, que sean desobedientes a los padres, y tentarlos, y rebelarse. ¿Y quién es usted? Yo ya tengo 18 años, y atento como me habla, porque si no la denuncio, oiga, esas amenazas son terribles. ¿Qué más dice ahí? El desánimo también es parte de Satanás, ¿sí o no? ¿Cuántas veces nos hemos sentido desalentados, hermano? Gálatas 6:9. ¿Cuántas veces hemos tenido problemas con ese desaliento, que es parte del enemigo, hermanos, que nos quiere poner ahí desgano, desalentados, que ya no queremos cantar? A veces ya venimos a la fuerza a la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor.
6:9 dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo llegaremos si no desmayamos. ¿Sí o no? Ay, pues con esta calor que voy a ir a la iglesia, yo me cocino, me horno ahí, salgo todo ahumadita, todo salgo fumaquedita ahí. No, mejor me quedo en la casa. Hermano, eso es permitir al enemigo que tome como desánimo, una excusa. A veces sacamos una excusa de esta, no voy a la iglesia porque hay mucha calor, pero nos vamos ¿a dónde, hermano? A una invitación X que nos hagan, así esté el sol que nos rompa, hermano, la cabeza, ahí están. Entonces, esos son proveer para los deseos de la carne, que sí le doy lugar, pero no a la ley del Espíritu, a los deseos del Espíritu. Amén, hermano. Entonces, el desánimo, el enemigo lo va a poner desánimo. Oye, a veces el enemigo ha puesto hasta dolor de cabeza, hermano. ¿Qué más puede ser que el enemigo ponga en nuestro corazón? Mateo 6:15 dice, deseo de venganza. Ya no nos tienta con panes ni cosas como esta. El enemigo nos va a tentar con esto. No perdones a aquella persona, ¿sí o no? Pastor, yo no sé, usted no sabe lo que me ha hecho a mí. Pero el Señor dijo 49, ¿cuántas veces dijo el Señor de perdonar? Si tu hermano viene contra ti. Cuando recibió noticias de Cristo, ¿se sabe que 70 veces 7 en el día? ¿Cuántas veces sería? 490 veces. O sea que 490 veces tengo que soportar a esa persona en el día. Cada momento que me molesta, que Dios me dé tanta paciencia encima, ¿verdad? Hermano, dice el Señor en su palabra, no venguéis vosotros mismos, mía, dejadla, que mía es la venganza. Ahí donde Jesús en una enseñanza dice, Padre, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos nuestras deudas. A veces hay gente, hermano, que no nos quiere pagar y nos estamos metiendo en problemas, nos enfermamos, gastamos plata en abogados, denuncias y cuantas cosas más, hermano, y no se saca provecho de nada. A la fin estamos perdiendo dinero. Mejor es tener paz en Dios, dejar lo que Dios, hermanos amados, tal vez nos haya probado de una manera como esta, pero que no permitamos que nuestro corazón guarde venganza con esa persona. Amén, hermano. Dice ahí Mateo 6:15, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. No permitamos que nuestros corazones, hermanos, guarde venganza, ¿no es verdad? Ni enojo, ni nada de esas cosas. Eso no quiere decir que, como dice la Biblia, airados y no pequéis. Quiere decir que nos podemos enojar por un momento, pero ahí reflexionemos, recapacitemos, hermanos, y pidámosle perdón a Dios. Amén. Pero no permita que eso se haga como una raíz de amargura. Déjele a Dios todo, amén, hermano. No descuidemos la palabra de Dios, amén, hermano. Mateo 4:4, vamos a ir a ver. Miren lo que dijo Jesucristo. Mateo 4:4 dice, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, pero que la palabra de Dios nunca deje de faltar en nuestro corazón. Amén, hermano. Hermano, tenemos que ser firmes con la palabra de Dios. Satanás va a venir a tentarnos de mil y una manera. Recuerde que su batalla, su lucha no es contra carne, no es contra sangre, amén, hermanos amados, sino contra quién, hermano, contra las huestes espirituales. Usted tiene que conocer a su enemigo. Hermano, nadie va a una batalla sin antes conocer las estrategias de su enemigo. Usted sabe que el enemigo tiene contra nosotros, nuestro adversario, el diablo, contra nosotros nos la tiene dedicada a muerte y lo avergüenza él mismo, hermano. Oye, es tremendo el diablo. Pero no permitir que el enemigo me arrastre al mundo y me esclavice otra vez, porque Cristo nos ha hecho libres. Amén, hermanos amados. Usted fortalezcase en el poder de su fuerza, en la palabra, hermano, porque sin ella no somos nadie. Amén, hermano.